Listo. Bueno, buenas noches. Bienvenidos al CIPAS, primer CIPAS del curso de distribución en planta. ¿Me confirmas, porfa, si me escuchas bien y si ves mi pantalla? Sí, se escucha bien y la pantalla también se ve. Igual estoy conectado Listo. desde el celular, pues se ve bien. Listo. José, una pregunta. ¿Tú estuviste en la web conferencia? No, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar un breve paso, un recorderis, pero ¿ya viste la web conferencia, el video? Sí, sí, señor. Listo. Entonces vamos a dar un breve repaso de las temáticas muy por encima, pues porque eso ya se explicó a fondo en la web conferencia y vamos a darle más tiempo al tema de la guía de actividades de la fase 2, que es la que estamos tratando en este tema. Recordarles que eh, esta fase cierra el domingo 2 de octubre, como lo podemos ver acá en la agenda. Solo nos quedan como 5 días, son 4 días nos quedan para dar finalización. Entonces recuerden que tienen que enviar los aportes. Muy pocos estudiantes han enviado aportes y esta fase tiene una actividad colaborativa en la cual ustedes tienen que ponerse de acuerdo para poder generar el informe final. Hasta el momento ninguno de los grupos me ha enviado la fase colaborativa como para darle mis revisiones. Ya el tiempo se está acabando, entonces es importante que empiecen a generar esos espacios de comunicación con sus compañeros y poder presentar el documento según lo requerido en la guía de actividades. Bueno, esta actividad que es la fase 2, tarea 2, perdón, determinar la mejor ubicación de la planta de producción, pues cierra el domingo. El lunes inicia la tarea 3, que es establecer el tipo de distribución en planta, y va hasta el 3 de octubre, casi un mes, esta tercera tarea. Entonces, bueno, pues estar pendientes con ese tema de que ya termina. Estar atentos al tema de la bibliografía. La unidad 1 es la que compone la tarea 2, que es la que estamos actualmente. Y la tarea que sigue, pues, que es la tarea 3, vendría siendo la bibliografía de la unidad 2. Procuren revisarla para revisar sus documentos. Bueno, vamos a ver. eh, vamos a ver, bueno, una definición de distribución en planta, que la distribución en planta es un concepto que va relacionado con la disposición de las máquinas, líneas de producción, departamentos, estaciones de trabajo, zonas de almacenamiento, equipos industriales, pasillos, espacios comunes de una instalación productiva ya existente o propuesta. Entonces, básicamente la distribución en planta es el orden que le demos a todas las cosas que están dentro de nuestra organización, ya sean máquinas, pasillos, espacios, áreas de producción, áreas de almacenamiento, áreas de transporte interno de materiales, etcétera, donde podamos organizar todo lo que tenemos dentro de nuestras instalaciones. A eso le podemos llamar distribución en planta. La distribución en planta es muy importante debido a que si tenemos una buena distribución, esto nos va a hacer ahorro de dinero y de tiempos. Y pues como ustedes saben, el tiempo está asociado al recurso económico. Si disminuimos tiempo, aumentamos la productividad. Al aumentar la productividad, generamos más de nuestro producto o podemos reducir los costos y aumentar las ganancias de la empresa. Entonces, bueno, el objetivo de la distribución en planta está integrar los factores que afectan la distribución, la reducción de distancias, optimización de la circulación dentro de la planta, la mejor forma de utilizar los espacios, minimizar los esfuerzos para nuestros empleados y mantener un orden flexible que facilite reajustes. Bueno, importancia de la distribución en planta. La ya se tiende a procesos industriales como de servicio. Nosotros podemos manejar distribución en planta, ya sea en factorías, fábricas o como en empresas que presten servicios como EPS o bueno, cualquier tipo de servicio, una aseguradora o algo. Podemos ordenar ya sea los espacios donde va a estar la gente de atención al público, donde van a estar los médicos, pero todo esto para que sea más eficiente en los espacios y se utilicen mejor los tiempos. La distribución en planta es un fundamento de la industria, determina la eficiencia en algunas ocasiones. Les decía, bueno, pues todo esto repercute en dinero y el dinero
es el que mide si una empresa está generando los dividendos que debería estar dando para ser sostenible en el tiempo. Entonces, si nosotros optimizamos los procesos, optimizamos recursos, al optimizar recursos, ahorramos dinero o generamos más dinero. Entonces, esto impacta en ese punto. También contribuye a la reducción del coste de fabricación. En efecto, al yo tener que transportar menos material, al yo tener que necesitar menos empleados porque a eficiente los empleados que ya tengo al ahorrarles tiempos y movimientos, pues esto me va a hacer reducción de costos. Contamos con distintos factores a los que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la distribución en planta. El factor materiales, el factor maquinaria, factor hombre, el factor movimiento, factor manejo de materiales, almacenamiento y el factor edificio. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer esa distribución en planta. Los materiales es donde los vamos a localizar, los materiales que entran, los materiales que salen, por dónde van a pasar los materiales, cuánto va a ser el desplazamiento que van a tener que hacer estos materiales. El factor maquinaria, pues es donde vamos a colocar cada uno de nuestros equipos dentro de la industria, para que no sea que el primer proceso es corte y lo tengo en el primer metro y el segundo proceso es cosido y lo tengo a 50 metros y el tercer proceso es pegado de botones y me toca devolverme otros 10 metros. Entonces hay que hacer eficiente la localización de las maquinarias dentro de la empresa para poder ahorrar tiempo. Factor hombre, en efecto, entonces la optimización de los movimientos de las personas para optimizar eh, pues los desplazamientos que ellos tengan que hacer, los esfuerzos que tengan que hacer, pues, disminuir los tiempos en los que ellos tengan que realizar las operaciones y puedan ser más efectivos. Factor movimiento, el manejo de materiales, también tenemos que intentar reducir el movimiento de los materiales, como ya estaba comentando, el hecho de no transportarlos tanto tiempo, estas distancias, me va a hacer más eficiente el proceso. El tema de almacenamiento, procurar colocar, digamos, el almacenamiento de productos de materias primas cerca a la zona donde inicia el proceso y el almacenamiento de producto terminado en la zona donde finaliza el proceso. No para, en efecto, tener el mismo, optimizar el tema de manejo de materiales en movimiento, entre menos se tenga que transportar un producto, pues más eficiente va a ser. Y el factor edificio, pues optimizar los espacios, ya sea que tenga de una planta, de dos plantas, así sucesivamente. Si se tiene que transportar de un piso a otro, pues procurar que sea lo menos posible, lo más eficiente, que mi edificio esté localizado donde tiene que estar, que esté en el país que tiene que estar, que esté en la ciudad que tiene que estar. Bueno, todo eso ya lo hablaremos más adelante. Las características de la distribución en planta ideal, pues minimizar los costos de manipulación de equipos y materiales, utilización de espacios de forma eficiente, eliminar los cuellos de botella. El tema de los cuellos de botella hace referencia a esos procesos en donde mi producción disminuye, mi producción disminuye en cantidad y aumenta en tiempo. Significa esto que si yo dentro de mi línea de proceso vengo fabricando en línea 100 pantalones, cuando llega a un punto una máquina, ahí deja de pasarme los 100 y empiezan a pasarme 50. Entonces hay que ir eliminando después de botella, optimizando, ya sea comprando una máquina nueva, ya sea reduciendo toda la otra línea de producción, o sea, es decir, que todo fluya del mismo modo, en la misma cantidad y en los mismos tiempos, para que no se me empiecen a quedar almacenamientos en procesos de la empresa. Todo esto pues tenemos que ver y a la gerencia, decirle, mira, acá está generando un cuello de botella en esta máquina, en este proceso, necesitamos comprar una máquina más grande que produzca el doble o comprar otra máquina para producir el doble o disminuir la productividad de las máquinas anteriores que no produzcan tanto porque se están generando los cuellos. Bueno, eso entonces tenemos que darlo a eliminar. Utilizar la mano de obra eficientemente, facilitar el flujo de información, comunicación entre operadores y sus jefes, y los jefes y la dirección, y toda la empresa con la oficina de compras, y los de compra con los de los proveedores.
toda esa comunicación tiene que ser fluida y tienen que estar todos enterados de los cambios a los que haya lugar dentro de la organización, pues para hacer más, que no haya reprocesos y que no hayan rupturas que dañen el flujo de la producción. Reducir la duración del ciclo de fabricación o el tiempo de servicio al cliente. En efecto, para eso se hace la distribución, ¿verdad? Para poder reducir tiempos de producción y optimizar los tiempos de entrega eh, de los productos, o si es servicio, es disminuir los tiempos de servicio al cliente, brindándole pues una mayor calidad a la hora de hacer la visita a nuestras instalaciones. Eliminar los movimientos inútiles, redundantes o duplicados. Obviamente, pues cuando hacemos la distribución en planta está muy asociada al tema de tiempos y movimientos, en donde un empleado realiza repetitivamente una acción y nos damos cuenta que esa se puede optimizar, pues asimismo reducimos los tiempos, generamos menos desgaste para el empleado y aumentamos la productividad. Facilitar la salida y ubicación de los productos, materiales o personas. Esto tiene mucho que ver con el almacenamiento y los pasillos, entonces la entrada de material prima, la salida de materia prima, por donde se transporta toda nuestra población, nuestro, tanto clientes, proveedores como empleados. Eso tiene que estar todo muy bien direccionado. Bueno, tenemos tipos de distribución en planta. Estos son unos ejemplos, pero pues existen más. Tenemos por producto, por proceso, posición fija, celular o híbrida. Entonces, vamos a hablar de la distribución en planta por producto, que funciona como fabricar un número reducido de productos diferentes, como por ejemplo los automóviles. Se producen los mismos, pero entonces son siempre automóviles. Entonces, nuestra línea de producción está enfocada en carros. Entonces, producimos pocos carros de esa marca, pero muchas marcas distintas. Digamos, somos la fábrica de Renault, producimos 50 de una marca, y paramos y producimos 50 de otra, y paramos y producimos 50 de otra. Entonces es como por producto. Distribución de planta por proceso, fabricar pequeños lotes de productos escasamente estandarizados. Entonces, cuando me hacen pedidos muy diferentes, eh, siempre no es un producto que nos especializa la empresa en un producto, sino que es experta en satisfacer las necesidades de diferentes tipos de clientes. Entonces hacen pequeños lotes según lo que necesitan, pero de muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Tenemos por posición fija, características de producto y el elevado tamaño o peso. Podemos tener ejemplos como los barcos, los aviones. Estos son por posición fija. Son estas fábricas donde se producen cosas muy grandes, que es más fácil transportar toda la materia prima, toda la mano de obra en función de ese espacio a que la materia prima tenga que rodar en diferentes espacios. Ejemplos, pues la construcción de los barcos, de los aviones, de, no sé, tanques de guerra o estas cosas que son muy grandes y muy pesadas, entonces es más fácil transportar a la gente y el material para construirlo en cierto sitio que empezar a construir, a pasar por estaciones. Tenemos la distribución en planta celular, que es la combinación de por procesos y por productos. Entonces también tenemos diferentes islitas dentro de nuestra empresa donde podemos manejar estandarizados procesos, pero también, dependiendo del contrato, podemos hacer pequeños lotes. Acá tenemos que considerar para la distribución en planta lo que es la mano de obra, la maquinaria y la materia prima. Como ya decía, minimizar los recorridos de los materiales, la circulación o flujo de materiales, utilizar de modo efectivo el espacio disponible y que sea flexible. La distribución en planta debe ser flexible, que si yo en este momento estoy haciendo una producción por producto, pues organizo mi distribución en planta en función de eso, pero de aquí a mañana me contrató una empresa, un contrato bueno y tengo que hacer por lo, entonces pues redistribuyo mi distribución en planta en función de eso, pero
sin atrofiar pues a mis trabajadores. Entonces mi sistema de distribución en planta debe ser flexible. En la imagen lo que podemos ver es pues como un chef está organizando su cocina y le está diciendo a los empleados por dónde es que tienen que caminar, hacia dónde se tienen que dirigir, cuáles son los movimientos que tienen que hacer, en dónde va a estar, está optimizando los espacios en los que va a colocar cada uno de los equipos y les está explicando cómo deben hacer ellos sus movimientos pues para hacer la eficiencia, hacer más eficiente sus tiempos, sus movimientos y procurar menos errores y menos pérdidas, porque entre la gente entre menos se mueva, pues hay menos lapso de caer en errores o en riesgos, problemas Pues, físicos, bueno, y este tipo de cosas. Sí, dime, José. pena ahí interrumpir ahí, tengo una pregunta. Sí. Cuando hablamos del tema de economía de movimientos y todo eso, pues el que las personas sean más óptimas al momento de hacer el proceso, eh, con base a eso, luego una pregunta, si uno va a realizar un proyecto de un artículo nuevo, lo que sea, ¿con cuánto tiempo es recomendable hacer de pronto el estudio de ese producto antes de volver a distribuir la planta cuando hablamos de flexibilidad? Entonces, me explico, yo tengo un proceso estable. Resulta que a los 3 4 años voy a lanzar un proyecto, sea de refrescar la plataforma, como lo llamemos, pero eso me cambian algunas cosas. Necesito otra máquina, necesito otra cosa. Entonces, yo tengo en plan un proyecto el layout o la planta, pues los espacios de la planta ya distribuidos. Resulta que si la materia prima me sale con alguna novedad y por esa novedad de la materia prima me toca redistribuir y hacer algunos cambios y eso afecta, obviamente va a afectar el proceso, la calidad y el tema de la producción, eh, sin hacerse con pronto un ensayo previo. ¿Con cuánto tiempo recomiendan hacer ese ensayo de ese producto? Lo que pasa es que, bueno, como es el proyecto, entonces, cuando se construye el proyecto, lo primero que hay que hacer es establecer los cronogramas y los presupuestos de de lo nuevo que se debe adquirir, ¿no? Entonces, si yo digo, no, bueno, voy a hacer un nuevo producto, voy a integrar un producto nuevo a mi empresa, a mi fábrica, pero para eso necesito esta y esta máquina. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un estudio de mercado. En el estudio de mercado, bueno, pido cotizaciones de las máquinas, miro valor promedio, identifico los proveedores, cuánto tiempo se demoran en traerme las máquinas, en instalarlas y en capacitar al personal, porque pues la utilización de todas esas máquinas viene también detrás un tema bueno, me tienen que entregar al personal capacitado en la utilización de las nuevas máquinas. Entonces, todo eso va dentro del cronograma del proyecto. Dentro del mismo cronograma del proyecto tiene que estar la distribución de planta propuesta, ¿sí? Tienen que estar los planos, tiene que estar la localización de las máquinas, la nueva localización, porque supongo que se hace una redistribución, pero no se aumenta el espacio. O digamos, no es que se vaya a construir un salón nuevo para esta nueva máquina, sino que el mismo salón que tenemos lo tenemos que redistribuir, reacomodar para que entren las nuevas máquinas, ¿sí? Entonces hay que hacer todo un plan de distribución con planos, que eso lo veremos más adelante como tema de ejercicio en la fase 4, si no estoy mal, 3 y 4, donde dentro de mi plano yo tengo que localizar las máquinas, volver a relocalizar las máquinas, redistribuir las máquinas y agregar las máquinas nuevas para que el flujo sea constante dependiendo del tipo de producción, si va a ser en línea, si va a ser por célula, etcétera. Entonces, asimismo, pero todo eso tiene que estar establecido previamente en el proyecto que uno le va a presentar a la gerencia para que saquen y desembolsen los, no sé, 500 millones, 200, 100 millones de pesos que valen la nueva maquinaria para que ellos sepan que al utilizar y al implementar esta nueva maquinaria, sí, la empresa que tenemos actualmente sí va a estar en capacidad de área de responder y de poderse instalar. Porque si no, dentro del proyecto, ya después de que se hace la distribución en planta, nos damos cuenta que no nos cabe, dentro del proyecto tiene que estar entonces la ampliación o el traslado de la planta a un sitio más grande, ¿sí?
Entonces, todo Sí, esto son factores que uno tiene que mirar, pero asimismo, dependiendo de todo esto, pues asimismo se demora. Entonces, sí, así lo ¿cuánto? digo. Entonces, de pronto no, de los errores se aprende, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. de pronto me ocurrió algo, pues, y me gusta siempre como poner los ejemplos, es eso, que de pronto la empresa ya no da, ya la capacidad de la empresa no va a ampliar, o sea, ya no hay para dónde ampliar, ya no hay para dónde uno moverse, extenderse estructuralmente, ¿cierto? Y entonces de pronto, como queriendo aprender de eso, de que llegó una máquina nueva, pero no la visualizamos desde el diseño. Entonces teníamos este espacio definido para esta máquina y nos llegó con otras condiciones más amplias. Entonces, Mm, van a entender, entonces ahí es donde uno empieza como a moverse y la premura de sacar el proyecto y la gente, y entonces son muchos factores que están ahí. Entonces, pues inicialmente yo hice esa pregunta, venga, si ustedes compraron esa máquina, ustedes la vieron antes de comprarla, porque mira que el espacio es diferente no nos da. de lo que proyectaban, ¿sí o no? Entonces ahí nos tocó, mejor dicho, fue mover un poco de cosas, temas de seguridad, todo eso, porque nosotros trabajamos por célula. Entonces el espacio Ajá. era muy restringido. Entonces ya empezamos pues como a buscar otras ubicaciones y todo eso mientras vamos como acomodándonos, pero me gusta de pronto eso porque eso fue en diciembre, que nos tocó eso, 31 de diciembre, tarde de la noche, sacando el proyecto, distribuyendo, pues mejor dicho, fue algo como en ese momento fue algo muy, muy difícil, pero ya después que se logró estabilizar un poquito el proceso con lo que llegó, porque ya todo estaba ya comprado, ya estaba todo, uno como que se pone esos retos y ve bacano uno aprender de todo eso. Pero esos son los problemas que surgen cuando uno no hace una buena planificación, ¿sí? Porque eso, cuando uno va a hacer la compra de un equipo, pues uno mira las características, ¿no? Y entre las características están las dimensiones. Y así mismo uno proyecta, uno dice, no, pero es que yo tengo un espacio así y esta máquina no me cabe, entonces necesito comprar una más pequeña que va a ser esta sí me cabe acá. Sí, o sea, cuando hay un proceso de planificación bien riguroso, lo ideal es no tener ese tipo de inconvenientes, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene, yo sé que uno en las empresas es, no, pues me llegó, ya me llegó, ni siquiera me preguntaron, ahora yo qué hago. Uno como, digamos, jefe de producción, del área de producción, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No, pues haga maromas, pero eso tiene que entrar ahí. Pues no sería el ideal, ¿no? Pero pues pasa, Sí, obviamente pasa. pero yo lo tomo por el lado, en ese momento uno se siente impotente, pero ya después de que uno logra algo, eso como que te abre la mente y la capacidad de empezar como a hablar todo eso que usted nos está escribiendo en estos momentos, desde la economía de movimientos, la eficiencia, eh, garantizar de pronto también en su momento optimización de los espacios, todo eso. Entonces uno empieza como a ver más allá y eso también, como le digo, los errores se aprende, de eso también aprende uno bastantico y por eso Y de es que es como la pregunta. más, más complicado por lo menos cuando uno le llegue máquinas, pero por lo menos que tienen que estar conectadas al gas o algo así, que hay que solamente ese pedacito es el único que tiene la tubería de gas y tiene que ir ahí sí o sí la máquina. No, le toca a uno, mejor dicho, destruirlo todo en función de esa máquina y le forma a uno el bololo. Claro, Pero pues, o solamente se hace la propuesta de mover la máquina porque desde mi necesidad la necesito en tal lugar, pero resulta que moverla cuesta, no sé, 20 millones, 20, 30 millones de pesos y como eso no estaba presupuestado en el proyecto, entonces ahí es donde empiezan las demás áreas ya como empieza como ajá, ese dilema interno, ese conflicto interno en mirar la mejor forma como para no afectar de pronto a la persona que en el proyecto de pronto se encarga del proyecto y no hacerla de pronto como sentir mal, pues por así decirlo, cómo ayudarle, pero también cómo hacer que de pronto pueda mover la máquina sin que salga tan costoso, no, mejor dicho, eso son cosas que, pues es bacano claro. uno aprender todo eso, pero por eso quiero hacer como la observación ahí. Y eso pasa cuando la persona que formula el proyecto no se asesora del experto. Se supone que él debía ir allá al área y preguntarle al que más sabe si eso sí se podía poner ahí o si moverlo tenía un costo adicional que él no estuviera viendo. Y cuando uno pregunta al experto, uno se da cuenta de los imprevistos, ¿no? Entonces puede presupuestarlos. Le juega mucho el tema del ego. Ah, eso sí es Casi cierto. siempre.
un tema más personal, porque ya ellos van a decir, no, pues que yo tengo, yo soy el ingeniero, yo que voy a ir a preguntarle, pero hay operarios que llevan 10, 15 años y ellos son los que conocen el proceso. Claro, o sea, saben todo. ¿Empresa de qué trabajas tú? ¿Qué producen? Yo trabajo en ACE Whirlpool, ensamblamos lavadoras. Ok, sí, listo. Entonces, Entonces, tenemos un proyecto nuevo, de una plataforma nueva, está saliendo al mercado y por eso te hice la pregunta. sí, 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 listo. Entonces, sigamos. Bueno, acá lo que muestra es que, pues también lo que tú dices, hay que tener un sentido común y planeación para poder hacer la distribución en planta, ¿no? Porque, bueno, lo que acabamos de hablar, eso toca desingeniárselas, sentido común, esto acá no puede ir, esto, si lo pongo acá, entonces me va a aumentar los tiempos de operación en tanto porque no pude mover estos de acá, mejor dicho, pues toca jugar con eso. Ahora sí entremos al tema de, hagamos una cosa, su merced me puede, le voy a enviar esto por el chat del Skype. Ah, tenemos a otro estudiante, no me he dado cuenta. Esto, Julián, para que por favor los dos estudiantes entren a este link y registren la asistencia, donde dice nombre del tutor, copian y pegan este que está aquí, y donde dice nombre del CIPAS, copian y pegan esto que está aquí. Y me avisan cuando lo tengan diligenciado, por favor, para continuar. El compañero nuevo, ¿cómo se llama? Perdón, si se presenta, por favor. pregunta, ¿el formulario ahí abrir? ¿Cómo, perdón? El formulario debe abrir. Claro, le da clic ahí y él abre el formulario y te va a hacer la pregunta. Bueno, además de otras preguntas de tus datos, donde dice nombre del tutor, colocas el mío y donde dice nombre del CIPAS, colocas primer CIPA, instrucción en planta. Sí, señor, sino que le doy ahí y no me abre el formulario. Pero le acabo de hundir y a mí sí me abre. El link tampoco. ¿Lo vio por el WhatsApp? Sí, por ahora sí.
Profe, buenas noches. Señor, buenas noches. ¿Me podría hacer el favor de repetirme el nombre del CIPAS, por favor? Mira, aquí en el chat lo puse para que copies y pegues. Mira. Gracias. Listo. Tenemos otro estudiante ingresó. Qué bueno. Por favor, para que el nuevo estudiante diligencie la asistencia, por favor. Oh, se fue. ¿Listo, muchachos? Señor. Listo. Continuamos. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a ver la fase específica de las actividades que deben entregar en el entorno para la revisión. Entonces tenemos 3 anexos. El anexo 1, análisis de las metas de la empresa del estudio de caso. O sea, ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar una empresa con la cual ustedes deseen trabajar y pues van a diligenciar este anexo, como dice en la actividad 1. Cada estudiante selecciona una empresa de su entorno la cual pueda tener acceso a la información, dando prioridad a que sea de tipo industrial, y diligencia el anexo 1. En el anexo 1 deben colocar el nombre de la empresa, producto que fabrica. Si la empresa fabrica 20 productos, seleccionen uno en el que más sean expertos la empresa. Identifiquen la ubicación, en dónde está actualmente la empresa, una breve reseña histórica de la empresa y describen el proceso de producción de ese producto. Porque si seleccionamos muchos productos, pues entonces nos va a quedar muy largo el ejercicio. Entonces la idea es que solamente seleccionen un producto y describan el proceso de producción. Primero, se solicita la materia prima a almacén. La materia prima pasa a segundo, pasa a la máquina 1 llamada máquina de corte.
Tercero, una vez está cortada, pasamos a la máquina fileteadora. Cuarto, pasamos después a la máquina para unir las cremalleras y así sucesivamente empiezan a describir el proceso. Describen el mercado actual. En este momento, ¿quiénes son los compradores? ¿A quiénes les venden? ¿Cuáles son las metas de la empresa a corto y mediano plazo? Bueno, eso no creo que necesite explicación. ¿Cuál cree usted que son los principales obstáculos para alcanzar la meta? ¿Considera usted que la ubicación actual de la empresa favorece para su futura ampliación? Como lo veíamos en el caso que estábamos hablando, en caso de que la empresa necesitara hacer una ampliación, ¿está ubicada en el lugar donde debe estar o si existe la posibilidad de llevarse la fábrica de producción a otra ciudad, a otro sitio, pues sería ideal cambiarlo? Entonces argumentan, no, sí, por esto. ¿De qué manera cree usted que un tecnólogo en gestión industrial, un administrador puede entrar a asesorar esta empresa para el logro de su meta? Bueno, ahí se lo dejo pertinente. Y si tienen más observaciones, algo más que decir acá, referencias bibliográficas y conclusiones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este anexo? Muy sencillo. ¿Preguntas? No, así está bien. Listo, aquí no hay preguntas. Pasamos a la actividad 2. De manera individual y teniendo en cuenta el tipo de proceso productivo recomendado por cada uno, establecer las características propias que deben tener. El anexo 2, aquí está. Entonces lo que deben hacer acá es identificar la empresa, por qué tipo de proceso productivo, en qué tipo de proceso productivo trabaja. Entonces, aquí lo que deben decir, sí, digamos, un ejemplo, sí, no. O no, sí, no. O si tiene otra adicional a estas, la describe. Y acá lo que tienen que hacer es justificar la respuesta. Por proyecto, yo dije no es por proyecto debido a que la empresa maneja constante, los productos son permanentes y constantes. No es sí es por taller, porque sí es en línea, por esto. ¿Por qué dijeron que no? ¿Por qué dijeron que sí? Justifican la respuesta tomada en el punto anterior. Y las características de la que escogieron, como sí. Entonces, nos enfocamos en este punto y observaciones. La empresa lo maneja de esta forma, todo enfocado en la empresa que seleccionaron, ¿sí? Se va a manejar así, la idea es que se haga esto, la idea es que se haga esto. Identifican las características propias de el tipo de proceso que identificaron que estaría acorde con la empresa que ustedes y hacen una descripción del por qué, referencias bibliográficas y las conclusiones. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, no hay preguntas ahí tampoco. Actividad 3. Estos son sencillos, los anexos están muy bien explicados. De acuerdo a su criterio del análisis de la situación actual y proyección de la empresa seleccionada, cada uno de los integrantes del grupo colaborativo debe determinar la localización más conveniente para dicha empresa y diligencia al anexo 3. Anexo 3. Propuesta para la localización de la planta. Entonces aquí lo que deben identificar es, si ustedes son los contratados, la gerencia los contrató para que los asesore, ustedes consideran que el lugar de localización de su empresa estará en otro país o en la ciudad colombiana o en otra instalación de la ciudad actual. Es decir, no, yo considero que estamos bien en la ciudad actual, pero modificaría la localización y la llevaría a un lugar más cercano a nuestros proveedores, más cercano al aeropuerto, bla, bla, bla. O si va a otra ciudad colombiana, ¿por qué? No, yo sí la cambiaría a otra ciudad colombiana porque mis mayores compradores están en Bogotá y mi fábrica está en Medellín, entonces me saldría más eficiente trasladar mi empresa. O teniendo en cuenta que la mayoría de mis compradores están, y mis proveedores y mis compradores están en Estados Unidos, entonces yo sí lo cambiaría de país. Entonces, de estas tres, seleccionan una, ¿sí? Le dan aquí sí, no y no. O sea, de las tres primeras, seleccionan una. Y después, de las cuatro que sigue, también seleccionan una.
Entonces, si yo me la llevo para otras instalaciones de la ciudad actual, ¿a dónde sería? A una zona industrial, a comercial, residencial o franca. Entonces, sí, no, 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 no. Y lo mismo que en el ejercicio anterior. Aquí, ¿por qué? ¿Otro país? No, por esto, esto y esto. ¿Otra ciudad colombiana? Sí, por esto, esto y esto. ¿Otras instalaciones de la ciudad actual? No, por esto, esto y esto. Y después respondes, ¿zona industrial? No, porque mi producto es ta, 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 ta. ¿Zona comercial? Sí, porque mi producto va dirigido a las micro, medianas empresas. No sé qué. ¿Zona residencial? No, porque ta, 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 ta. ¿Y zona franca? Sí, porque mi producto, la mayoría es exportación y ta, 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 ta. Y explican por qué. ¿Listo? ¿Preguntas? No, hasta ahí, todo muy claro. Listo, está claro este tema. Julián Torres, perfecto. Listo, van los 3 anexos. Seguimos a la No, actividad 4, señor. no, pues hasta el momento las actividades individuales están muy bien detalladas, pues no, y son como muy guiadas, no, hay como una pérdida. Pero por decir el caso, la empresa en la que yo elegí tiene zona franca y no veo necesario una reubicación, pongo todas no, y no hay ningún problema, o por sugerencia así de Sí, realizar acá una dice cita. zona franca, mira. Entonces colocas acá sí. ¿Sí? Entonces, zona franca. Sí, no, en este momento está ahí, entonces zona franca sí. ¿La cambiaría a otra ciudad colombiana? No. No, no, no. Otra instalación actual, no, entonces no. Y justificas, si colocas no, no y no, entonces aquí dice, acá, justificas, no por esto, no por esto y no por esto. La dejaría en el mismo sitio por esto, esto, esto. La dejaría en la misma ciudad por esto, esto, esto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Pero desde que esté bien justificado, no hay problema. Y zona franca, entonces sí. Ok. Actualmente se encuentra en zona franca debido a que los mayores compradores son internacionales, pero también si están en zona franca y es internacional, pues sería ideal como acá otro país, ¿no? O abrir otra sede, ¿no? Entonces aquí podrías poner sí, otro país. Entonces sí, consideraría que se podrían abrir instalaciones en el país, no sé, España, debido a que es nuestro mayor comprador, ¿sí? Vale. Y dejas la de acá de Colombia en zona franca. De hecho, desde que lo justifiques bien en el texto, no hay problema. Ok. Listo. Ahora pasemos al trabajo 4, que es donde está como perdida la gente. Cada estudiante diligencia el cuadro de argumentación para selección de la propuesta. Entonces, coloca el nombre en la fuente, en la primera fila, reemplazando estudiante. Aquí, siempre en la primera fila va usted, va el estudiante que va a diligenciar el cuadro. Esta es una actividad colaborativa, pero es individual. O sea, es como individual, pero evaluando el trabajo de los demás compañeros. Entonces, lo que tiene que hacer es que aquí se coloca usted primero, después los compañeros. Si son 5, entonces tienen que haber 5 filas. Si de los 5 solo trabajaron 3, entonces diligencian 3 filas, la suya y la de los 2 compañeros. Y lo que tiene que hacer es evaluar el documento. Entonces entra a los documentos del compañero y se presentan los criterios solicitados en la empresa seleccionada. Entonces, sí, yo selecciono la empresa, eh, bueno, no me acuerdo, la empresa Alpina, y nos regimos y empiezas a hacer una descripción del anexo 1. El anexo 1. Nuestro mercado es este, nuestro ta. Después seleccione, este es el anexo 2. Sí, identifico que, anexo 2, que la empresa trabaja por proyecto, por esto, esto y esto y esto. Una breve descripción. Y identifica lo que es. Sí, sí, se va la empresa va a cambiar de país por esto, esto y esto. Después coloca el segundo nombre. Aquí usted se autoevalúa. Después coloca la del compañero. El compañero José, sí presenta esto y selecciona la empresa Wilpur. Sí presenta esto y la va a localizar en una ciudad diferente, Bogotá. Sí presenta esto bueno, era al revés, y va a hacer el sistema de producción por en línea. Compañero 3, sí presenta por la empresa tal. No, esto no lo presenta. No, esto no lo presenta. Después de que haga esto con los 5 estudiantes o los 3 o los que hayan participado, selecciona uno. Entonces, cada uno tiene que seleccionar uno. Entonces, por lo menos, si acá está de primero, eh,
Esto se me trabó. Acá está de primero Julián. Bueno, listo. Acá está de primero Julián. Entonces él dice Julián y José, y pongamos acá uno, un Camilo. Entonces Julián, acá, si le gustó el de José, selecciono la empresa de José porque considero que es la que está más completa y tiene todos los argumentos, y justifica por qué selecciona la de José. Solamente uno. Este cuadro lo diligencian los 5, si los 5 trabajaron. Lo ideal es que mínimo 3 de los 5 seleccionen la de José. ¿Sí? Entonces, todos consideran, bueno, mínimo 3 de 5 consideran que el mejor trabajo es el de José. Entonces, este es la toma de decisión de con qué trabajo van a continuar la siguiente actividad, para que entre todos se pusieron de acuerdo que van a trabajar con la de José. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Muchachos, No ¿quedó claro hay. este? Sí, pues no sé si de pronto, a ver, lo que yo alcancé a entender es que en cada cuadro se va a como a evaluar el trabajo del otro compañero y entre todos vamos a tomar la mejor decisión del mejor proyecto o la mejor respuesta, por así decirlo, ¿cierto? Viene siendo así. Cierto. Creo que en cada Sí. columna hay que escribir, cada columna se resume los anexos 1 y 2, como resumir brevemente lo que 1, 2 hay, y 3. el por 1, 2 qué, y 3. 1, 2 y 3, Sí. el por qué, y ahí se escogería como la mejor respuesta y con eso ya trabajaríamos, es así. Sí, pero entonces tienen que haber 5 cuadros. Cada uno diligencia las 5 filas. ¿Sí? Cada uno evalúa el suyo y evalúa el de los 4 compañeros. Después el otro compañero, este digamos que es el de Julián. Julián coloca su nombre acá y evalúa a todos los compañeros. Después, entonces, en el trabajo de José, acá viene primero José y evalúa a todos los compañeros. Y después Camilo, pone acá Camilo y evalúa a todos los compañeros. Es decir, deben haber 5 cuadros de estos, cada uno evaluando a sus compañeros. Y entre todos, pues evalúan. Si 3 de los 5 pusieron que van a trabajar con el trabajo de José, pues entonces en el siguiente punto se trabaja con el trabajo de José. ¿Sí? Sí, Ya me lo vi. ¿Listo? Profe, señor. pero Listo. entonces, Señor. una consulta, en esa actividad no se realizaría pues así como simplemente se selecciona y ya. O sea, no habría que realizar para seguir con otras actividades ya con la empresa seleccionada, eso sería en la otra fase. Exacto, en la otra fase vuelve y se retoma con la empresa seleccionada. Esto es para hacer la parte colaborativa, que entre todos elijan el documento de un solo compañero que les parezca que es el mejor, para que hagan el siguiente punto, que es la entrega del trabajo final. ¿Sí? Entonces, el trabajo final, portada, objetivos, y en el documento colocan los 5 cuadros de argumentación. ¿Sí? Y debajo de cada cuadro, pues colocan, lo hizo Julián tal, lo hizo José tal. Entonces, tienen que haber 5 cuadros y la sumatoria, bueno, de mínimo 3 de esos 5 tiene que decir que a concordar en que van a trabajar con el trabajo de José. ¿Sí? Después, en el cuerpo de trabajo, pues trabajan con el trabajo de José. ¿Sí? Con la información solicitada en el trabajo individual, seleccionado grupalmente y complementado colaborativamente. Entonces, todos cogen los 3 anexos de José y los complementan, ¿sí? No, aquí considero que le faltó agregar que es importante que teniendo en cuenta que está en Europa, se aumente la línea de producción, se aumenten las capacidades de producción, entonces que también trabajemos por proceso y trabajemos en células. Bueno, ustedes empiezan a evaluar el trabajo del compañero y lo complementan, ¿sí? Y lo pegan en el documento. Entonces, portada objetivo, los 5 cuadros, el del compañero José, que fue el que seleccionaron, lo mejoran, lo complementan y agregan conclusiones. Cada estudiante, una conclusión. En el documento, si 5 estudiantes trabajaron, 5 conclusiones con el nombre después de cada conclusión, ¿no? Un párrafo a la conclusión y coloca Julián, otro párrafo, José, ¿sí? Colocan el nombre después de cada conclusión. Y este es el documento de referencias bibliográficas y entre ustedes los 5 se ponen de acuerdo quién va a ser el estudiante que lo va a subir al entorno de evaluación. Recuerden que en la portada, si hay 5 personas, si ustedes colocan 5 estudiantes, los 5, pero solo me colocan 4 cuadros y 4 conclusiones, yo ya sé qué estudiante no participó, ¿sí? Entonces ese estudiante no va a tener nota en el trabajo colaborativo, ¿sí? Porque si hay
4 estudiantes en portada, deben haber 4 tablas y 4 conclusiones para obtener la nota de la actividad, de esta actividad. Y un compañero sube el documento al entorno de evaluación para ser calificado. ¿Claros ahí, compañeros? Sí, señor. Listo. Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir al grupo de Skype o al interno del Skype. Ustedes tienen ahí mi número, no se dejen morir. Acuérdense que esto se cierra el domingo. Entonces, la idea es que fluya. Pero pues tampoco me van a escribir el sábado a las 12 de la noche, ¿no? Por favor. Y tener en cuenta los criterios de evaluación. La rúbrica de evaluación tiene 5 criterios. Entonces, el primero, criterios solicitados por la empresa, anexo 1. Justifica y caracteriza el proceso productivo, anexo 2. Identifique su localización de la planta, anexo 3. Diligencia el cuadro de argumentación, bueno, el cuadro. Y 5, el informe final, que tiene que estar subido en el entorno de evaluación con el nombre y su conclusión. ¿Listo? Eso sería todo, compañeros. ¿Preguntas? Listo, no, todo muy bien ahí. Perdón. Listo, muchachos. Yo ahora voy a subir el video entonces a los foros y les encargo no se dejen coger la tarde porque lo más probable es que hasta el viernes se haga retroalimentación. Si no envían el viernes los avances, pues ya lo más probable es que no tengan la máxima nota. Entonces, feliz noche, que estén bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.